si entras a este video es porque quieres saber la manera de cómo aprender inglés. Y te entiendo, yo también pasé por este proceso. Hace 4 años no podía hablar el inglés, prácticamente se me complicaba y pude hablarlo en 6 meses. Al comienzo ya venía con un conocimiento, porque desde pequeño me gustaba jugar los videojuegos, entonces en ese tiempo no había internet, más o menos ya debes saber la edad que tengo si no había en internet donde estaba. Entonces, en ese tiempo se me complicaba bastante poder entender el inglés. Y lo que hice fue verme videojuegos, comenzar con videojuegos en inglés y automáticamente necesitaba ver esas palabras. Es más, aprendí más de los videojuegos que de las clases de inglés que asistía. Entonces, después de eso, entré a la universidad, a una carrera de licenciatura en inglés. Ahí aprendí todo lo que es gramática. Los docentes nos mandaban a entrevistas con nativohablantes, por ejemplo, en Quito, en la Basílica. Nos mandaban a ese lugar y yo aprendí el inglés sin necesidad de salir de Ecuador, a pesar de que tenía muy poco contacto con nativohablantes. Entonces, si tú estás en esta misma situación y no sabes cómo hacerlo, te voy a explicar el paso a paso cómo hice para poder hablar sin necesidad de estar con nativohablantes. Entonces, ahí hablaba, pero mal. Antes de hablar pensaba en estructuras gramaticales y si no entendía una estructura gramatical, se me olvidaba todo lo que iba a decir. My best experience was in Amazonas High School in practicum. The first time that I went there, the student received me in a good way. Incluso la tesis de la universidad la hice en inglés. En ese tiempo no había ni ChatGPT ni las inteligencias artificiales, hace más de 2 años antes de pandemia. Entonces ahí fue cuando comencé. Salí de la universidad y no sabía qué hacer con mi vida, literal. Entonces dejé de practicar el inglés, me olvidé. Generalmente en la universidad salía con un nivel B2, B1 en los tests que nos tomaban. Y lo que pasó en ese momento fue que di uno de esos tests y me salió poco más un A1. Y eso me llegó y comencé nuevamente a estudiar. Entonces ahí comencé con lo que es la inmersión, comenzar a aprender el inglés nuevamente desde cero. A pesar que ya tenía conocimiento, me olvidé prácticamente todo. Comencé con la inmersión, comencé a verme libros y una de las mejores maneras de aprender es por medio de libros, libros en inglés que tienen un vocabulario súper amplio. Me leí más de 15 libros, yo odiaba la lectura. Me llegó el no saber el inglés como que me golpeó el ego, entonces comencé a practicarlo, me obsesioné. Y sobre todo tienes que tener un objetivo claro. Si tienes un objetivo, vas a saber hacia dónde vas a llegar. Entonces, y si lo necesitas, vas a aprenderlo con más razón. Entonces ahí comencé a leerme libros, historietas. Las historietas, si no te gusta leer los libros, son muy buenas. Puedes leerte historietas, puedes buscarlo tranquilamente en Google. Incluso ahora con la ventaja de ChatGPT, puedes decirle, créame una historieta en inglés, escríbeme el vocabulario. Incluso ChatGPT te da la opción para que puedas poner el sonido en inglés. Le pones, créame una historieta en inglés con vocabulario básico para poder entenderlo. No tengo nada de conocimiento. A cualquier inteligencia artificial, dale un prompt, que el prompt es la orden, súper específico. Por ejemplo, quiero esto, actúo como un profesor de inglés y necesito que me crees una historieta de 3 párrafos en inglés. Para poder aprender inglés, resalta las palabras difíciles y a su vez créame o escribe su vocabulario o su significado con ejemplos y sinónimos. Perfecto, le escribes eso y te va a dar una historieta en el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. No estoy promocionando ni una de las inteligencias, son muy buenas, hay muchas. Entonces comienza leyendo historietas y si la lectura no es lo tuyo, comienza leyendo algo que te guste. Por ejemplo, si te gusta ventas, te gusta desarrollo personal, videojuegos, comienza leyéndote ese tipo de cosas. En ese tiempo comencé leyendo libros de enseñanza-aprendizaje porque era mi carrera. De hecho, es mi carrera todavía, sigo enseñando inglés. Entonces comencé a leerme libros en inglés, por ejemplo, del método natural de Stephen Krashen, metodología de enseñanza-aprendizaje en inglés, libros de lingüística en inglés, libros de fonética para la pronunciación. Y ahí aprendí el orden correcto de cómo aprendes un idioma. Y ahí aprendí la metodología con la que enseñamos a nuestros estudiantes. Primero escuchamos el input que se le conoce como absorbemos la información. Primero escuchamos, entonces tenemos que leernos o vernos videos, por ejemplo, en YouTube. Si te gusta ventas, marketing, desarrollo personal, fitness, mírate un video en inglés. Pero si estás de cero, tienes que ponerte ese video con subtítulos en inglés y en español. Hay una extensión que se llama Language Reactor para Google Chrome. Puedes poner esta extensión
y te va a poner los dos subtítulos en inglés y en español. Y de esta manera vas a ir relacionando. Entonces, lo primero que hacemos es escuchar. Después de eso, imitamos los sonidos. Al imitar los sonidos, prácticamente vas a ir repasando. De hecho, yo en las historietas iba haciendo eso. No tenía pronunciación, entonces me enfoqué en imitar sonidos. No necesariamente conocía una base de la fonética, pero después de eso me enfoqué en la fonética. Si vas a la pronunciación, enfócate en la fonética del inglés, ya sea americano o británico. El americano es más utilizado, entonces enfócate en la fonética del inglés americano. Hay videos, un sinnúmero de videos, incluso en mi canal YouTube tengo videos de fonética explicando lo más resumido posible cómo se pronuncia cada sonido. Entonces, primero escucha, comienza a gesticular, imitar y ahí ingresa lo que es la fonética. En el segundo paso que estamos, cuando estamos imitando los sonidos, ahí ingresa la fonética para ver cómo se pronuncia cada sonido. Son esos simbolitos medio raro. Cualquier diccionario tiene esos símbolos. Por ejemplo, si entras a un diccionario de Cambridge, tiene la fonética al lado, incluso la pronunciación de esa palabra. Recuerda, el primer paso es escuchar, el segundo paso es hablar. Ahí entra la fonética, entra todo lo que es la repetición, la estrategia del shadowing. Incluso aquí en mi canal vas a ver muchas clases de donde explico exactamente el mismo método que utilizamos con nuestros estudiantes para las personas que necesitan un acompañamiento más profundo. Y de esta manera es como vamos aprendiendo el idioma, porque cualquier idioma se aprende de esta manera. Escuchamos, hablamos, escuchamos, hablamos, escuchamos, hablamos. Imitamos los sonidos primero. Al imitar los sonidos, no importa que no te salga al comienzo 100%. Vas a tener que repetir sonidos más de 20 veces, más de 50 veces. A mí me tocó la palabra, por ejemplo, camaraderie. No me salían, era una de las palabras más difíciles. Me tocó repetir más de 50 veces mientras iba leyendo las historietas. Entonces, de esta manera fui aprendiendo la pronunciación. Y automáticamente a los 6 meses después de estar repitiendo lo que es la parte del habla de las historietas, comencé lo que es hablar. O sea, uno de mis amigos me llamó en ese tiempo y me dice, oye, habla en inglés. Y yo lo hablé y fue súper raro. O sea, me salió el inglés y fue, wow. Prácticamente en ese tiempo todavía seguía mejorando lo que era la pronunciación, también todo esto, las estrategias, viendo cómo aprender de mejor manera. Y eso es lo más sencillo. Y recuerda que si quieres aprender, todo el contenido está en YouTube gratis, cualquier habilidad. Simplemente escribe y vas a encontrar. Ya si necesitas un acompañamiento, ahí ya es los programas y cursos, pero si todo quieres gratis, YouTube tiene la solución. Entonces comienza viendo esto. Uno de los canales que te recomiendo si ya tienes un nivel avanzado para fonética, donde nos explican bien, es Rachel English, de donde aprendí yo, y The Real English Corner. Los dos canales son muy buenos si necesitas aprender fonética. Esos canales están directamente en inglés, nada de español. Otro sitio web es youglish.com. Yo leía ahí, veía ahí. De hecho, yo no soy tanto de las aplicaciones. No me gustan tanto las aplicaciones. Youglish.com. Ahí escribes una palabra, por ejemplo, la palabra understand, y te va a salir todos los videos con esa palabra. Pero videos directamente ya de personas que hablan con palabras en contexto. Entonces te va a ayudar bastante. Está para el inglés americano, inglés británico y el inglés australiano. Es una plataforma totalmente gratis y eso te va a ayudar a ir envolviéndote en el idioma. Recién vamos en el segundo paso. Ahora vamos con el tercer paso, que es la lectura. La lectura es muy importante porque te va a ayudar a entender, sin necesidad de estudiar gramática, vas a comenzar a entender cómo escriben en contexto, cómo se escribe en contexto. Entonces, primero hablamos, escuchamos, leemos, recién vamos en el tercer paso. Al leer vas a ir captando vocabulario. Vocabulario que no conozcas, escríbelo, porque nuestra mente se olvida todo. Aquí entra lo que es la curva del olvido. La curva del olvido es que nuestro cerebro no está diseñado para almacenar información. Al segundo día de haber estudiado, habremos olvidado un 50% de la información. Entonces necesitamos anotar sí o sí para revisar esa información, palabras nuevas, la palabra en inglés, el significado y un ejemplo en base a tu contexto, en base a tu medio. A los 2 días de no haber repasado, habremos olvidado un 70% de la información y a la semana habremos olvidado más de un 90% de la información. Entonces, ¿cómo aplicar esta regla para que no nos pase eso? Repasa lo que viste al siguiente día. Después de esto, repásalo a los 7 días. Después de esto, a los 15 y a los 30 días. De esta manera, tu cerebro va a ir reteniendo esa información por la repetición, más no grabarte. Porque, ¿qué pasaba cuando ibas a la escuela o una prueba de universidad? Te aprendías el día anterior todo, pero te olvidabas al siguiente día. Eso es muy diferente. La repetición es lo que te ayuda
a ir resolviendo y reteniendo esas palabras. Recuerda siempre la repetición. Entonces, una vez que ya estamos a la lectura, pasamos a la escritura, que recién ahí comenzamos a ver reglas gramaticales, después de haber ya dominado una conversación. Entonces, cuando vayas a ver la regla gramatical, ahí sí, enfócate. Es más, ya no va a ser tan necesario verte reglas gramaticales si has aplicado los tres pasos anteriores para llegar recién al cuarto. Ya si quieres llegar a un nivel C1 o C2, ahí sí necesitas ver la gramática para poder hablar correctamente. Incluso en español nosotros no hablamos con reglas gramaticales, no respetamos reglas gramaticales, que es lo contrario a lo que te enseñan las escuelas tradicionales, que primero comienzan con el verbo to be, presente simple, presente continuo, y al final es para tenerte más tiempo estudiando en sus academias. Entonces, una vez que ya puedas hacer eso, vas a comenzar a pensar en inglés, que el objetivo final es pensar en inglés, no traducirlo. Cuando comiences a pensar en inglés, prácticamente ya has absorbido el idioma. Si estás todavía pensando en español, estás todavía recién aprendiendo. Tienes que olvidarte del español y comenzar al inglés. Cambia todo tu medio, cambia tu celular, tu computadora, incluso comienza a hacerte conversaciones contigo mismo en inglés. Te comento, yo no tuve nadie para practicar, yo practiqué solo. Yo aprendí por medio de videos en YouTube, yo aprendí por medio de la lectura, no utilizaba ni una aplicación, de hecho no soy tan fanático de las aplicaciones. Si tú eres y te gustan las aplicaciones, te recomiendo que utilices ChatGPT, que en este caso ChatGPT puede escribir el comando, actúa como un profesor de inglés y dame una conversación. Entonces tú comienzas con la pregunta, me corrige los errores gramaticales y yo te respondo. Entonces la aplicación tanto podemos descargarnos en el celular como en la computadora. Entonces, ahí podemos hablar directamente un tema que nosotros queramos con ChatGPT. Incluso le puedes decir, corrígeme la pronunciación o escríbeme la pronunciación de esta palabra con la fonética del inglés. No te enfoques tanto en los otros sonidos, que vas a ver algunos videos, incluso diccionarios. No recuerdo los nombres ahora, pero no te enfoques, si no es fonética del inglés, mejor no lo veas porque vas a comenzar a pronunciar mal porque es muy diferente los sonidos del español. Por ejemplo, no es lo mismo decir understand que understand. Son sonidos totalmente diferentes. Entonces, fíjate que es la fonética del inglés. Y ahora, ¿cómo hacemos para pensar en inglés? Para pensar en inglés, tenemos que comenzar directamente a cambiar nuestro medio. Comenzar con cosas súper sencillas. Por ejemplo, this is a book o this is a notebook. Entonces, directamente vamos a pensar en los objetos que tenemos alrededor en inglés. Si no sabemos el inglés de esta palabra, por ejemplo, no sé cómo se dice foco, decimos light. Entonces, ya la próxima vez vamos a recordar que light es foco. Y de esta manera vamos a seguir viendo este vocabulario. Vemos light, foco, book, libro, computer, computadora, laptop, bedroom, chair. Y automáticamente después de ya tener esas frases asimiladas, vamos a crear pequeñas oraciones. Por ejemplo, the book is black. The computer is red. Cualquier cosa. Así súper sencillas. Y de esa manera, si te das cuenta, hay palabras que ya tienes. Por ejemplo, red, colores, vocabulario básico. Utiliza ese mismo vocabulario y comienza a crear cosas que tienes a tu alrededor, con las cosas que tienes a tu alrededor. Vocabulario básico y después comienza a pensar en conversación de tu rutina. Por ejemplo, tomorrow I'm going to teach English, or in 10 minutes I'm going to be in a class of English. Ya, entonces vas a ir practicando, vas a ir viendo lo que vas a hacer en tu rutina diaria pensando en inglés. Ahí tenga en la mano un diccionario, que vas a necesitar ese diccionario para saber el significado. Por ejemplo, no sé cómo se dice leer. Entonces vas al diccionario, buscas leer y después read. Ok, perfecto. Siguiente. Una vez que ya tienes todo eso, ahí sí prácticamente ya vas a poder comunicarte una conversación real. Ya después simplemente es la práctica. Repite las veces que sean necesarias, palabras que se te complique la pronunciación. Utiliza la extensión de Language Reactor. Y en resumen, recuerda, escuchar, hablar, leer, escribir. Nada más, no necesitas nada más. Ya la escritura es un poco más complejo, pero si ya cumpliste los tres pasos, prácticamente vas a poder estar hablando en inglés. Y otra cosa muy importante, comienza a escuchar algo que te guste. Por ejemplo, si te gustan los animes, mírate un anime en inglés, busca un anime en inglés. Si te gusta series en inglés, busca series en inglés. Si te gusta videos de venta en inglés, mírate videos de venta en inglés. Por lo menos hazle unos 15 a 20 minutos diarios todos los días. Si lo haces eso, de 6 a 7 meses vas a estar pudiendo hablar en inglés o incluso antes, dependería de tu nivel de inglés. No va a pasar de un año que vas a poder estar hablando en inglés. Y también depende del tiempo que le dediques. Recuerda, si realmente quieres hacer algo, tiene que ser una inversión total.
Con videos en YouTube tranquilamente puedes aprender, repetir, imitar los sonidos como lo dicen, por ejemplo, I need some water, I need some water, I need some water. Repítelo las veces que sean necesarias. Give it up for, give it up for, give it up for. Repite, esta es una frase que utiliza en eventos, aplausos para y la persona. Utiliza estrategia Sharon, que es repetir sonido, ritmo, tono y velocidad. Repite eso y si no sabes cómo aplicar esos pasos, puedes ver mi canal de YouTube. Ahí están todas las clases en una sección, clases de inglés. Ahí está cómo aplicar esa estrategia cuando tengamos videos en inglés, incluso cómo utilizar algunas inteligencias artificiales para aprender en inglés. Entonces, recuerda, si tienes preguntas, dudas, déjame en la cajita de los comentarios y te estaré respondiendo cualquier duda que tengas acerca de este video o acerca del sitios web en donde podrías practicar el inglés. Trata de tener conversaciones contigo mismo si no tienes con quién practicar y ponte un objetivo. Por ejemplo, de yo quiero aprender inglés para salir del país, tener unas mejores oportunidades o lo que sea. Recuerda que las personas que dominan el inglés están en el top de la pirámide. Los que hablan en inglés. Ponte a pensar en cualquier persona, Steve Jobs, Tony Robbins, Grant Cardone, Elon Musk, Donald Trump, hablan en inglés. Y la información primero sale en inglés, después se reproduce al español. Recuerda, si todavía eres nuevo en el canal, sígueme, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos videos y actualizaciones. Recuerda, mi nombre es Washington y cualquier cosa estoy aquí para ayudarte. Nos vemos en un siguiente video.